En este video voy a explicar el uso de la detección de categorías, que está incluida en el plugin de minería de datos de SQL Server 2008 para Office 2007. Esta opción nos permite analizar una serie de datos en busca de un grupo de filas que tienen algunas características similares, las cuales se pueden agrupar en categorías. En este ejemplo, para empezar, vamos a importar una serie de datos desde el SQL Server de la base de datos de ejemplo AdventureWorks LT para después realizar un proceso de análisis con detección de categorías y luego interpretar los resultados de dicho análisis. Este proceso nos presenta un reporte el cual podemos utilizar para entender algunas tendencias que se presentan en nuestros datos. Por ejemplo, se puede utilizar para analizar los datos de nuestros clientes y a partir de este análisis identificar segmentos, lo cual nos permite realizar una promoción orientada solo a una parte de nuestros clientes, según el volumen de dicho segmento o sus características. Entonces, como primer paso, vamos a utilizar las opciones de Excel. El plugin funciona en Excel, en el que vamos a importar algunos datos desde la base de datos en SQL Server. En este caso vamos a crear una conexión al servidor de base de datos. Vamos a utilizar autenticación de Windows y aquí tenemos la opción de seleccionar qué catálogo del servidor de base de datos queremos consultar. En este caso yo voy a utilizar AdventureWorks como fuente de datos y voy a utilizar la tabla Sales Order Detail, que serían los detalles de las facturas o de las ventas. En esta tabla hay una cantidad respetable de filas, son unas 300, no demasiadas, que tienen información acerca de los productos vendidos. En este caso del ejemplo, yo voy a utilizar el subtotal para hacer una clasificación de las ventas según el rango de precios y las unidades vendidas. Entonces voy a importar estos datos a Excel. Voy a pedir que se cree una tabla a partir de esos datos y que se inserte en este mismo libro. Entonces, ahora que tengo estos datos acá, en el plugin de Data Mining, que como vemos acá está instalado, tenemos la opción de Analyze al seleccionar la tabla y en esta está la opción de detectar categorías. Esta opción lo que nos va a presentar es un asistente en el cual nosotros vamos a seleccionar las columnas del set de datos que queremos que se agrupen o donde se busquen patrones de similaridad. En este caso, por ejemplo, el Sales Order ID, que es un identificador único, no va a tener una posibilidad de ser agrupado o de formar una categoría sobre esa columna. Por eso es que los campos que no tienen, digamos, posibilidad de ser agrupados, no tenemos que usarlos en este tipo de análisis. En este caso yo voy a utilizar el Order Quantity, que es la cantidad de producto vendido. Voy a quitar el Product ID porque este también es un identificador, entonces no hay repetidos y no hay similaridad entre estos valores, o incluso si hubiera similaridad no significa nada porque el Product ID solo es para identificar de qué producto es lo que se vendió. Voy a quitar el descuento en el precio y voy a quitar la fecha de modificación. Entonces mi análisis se va a enfocar en crear categorías que se basan en la cantidad vendida, el precio unitario y el total que forma esa línea, digamos ese detalle. Como parámetro extra voy a definir que el número de categorías sea variable, es decir, aquí yo le digo que si encuentra 100 categorías las muestre todas. Yo podría limitar incluso si yo quiero que solo saque 5 categorías de precios o de filas, ¿no? Porque al final se basa en el precio pero también en la cantidad vendida. Entonces yo podría decirle acá el límite superior de categorías que detecte. En este caso lo vamos a dejar en auto para que salgan todas las categorías necesarias. El otro parámetro que podemos configurar es el de crear una fila extra en el conjunto de datos, en este caso en Excel. Se va a agregar una fila extra donde está la categoría a la que pertenece esa fila. Entonces esto nos sirve para hacer futuros procesos. Imagínense que después de hacer esta clasificación, ¿va? Y detectar las categorías para cada fila, yo necesitaré hacer alguna otra transformación. Por ejemplo, decir a los de la categoría 1, sumarles tal o algo así, ¿va? Entonces vamos a ejecutar el proceso de análisis de datos
aquí nos da un error. Esto es porque en la conexión necesitamos quitar esta opción que trata de crear algunos objetos temporales dentro de la base de datos. En este caso, los permisos que tiene la base están solo de lectura, entonces le quitamos esta opción para que no cree nada. Vamos a repetir entonces el análisis. Vamos a quitar el order ID, vamos a dejar por un catiti, y quitar este. Entonces, ahora sí, se ejecuta el proceso y como resultado, el plugin nos genera una nueva hoja en la que está el reporte de las categorías que se detectaron. En este caso les generó nombres temporales a las categorías, encontró 6 categorías diferentes y por ejemplo dice que en la categoría 1, la cual yo la puedo renombrar ahora, hay 173 filas, digamos que tienen un cierto grado de similaridad y que están encasilladas en la categoría 1. Por ejemplo, en la categoría 2 hay 188 filas, en la categoría 3 hay 84 y así, tenemos 6 categorías en esos datos que yo seleccioné. Acá en la siguiente tabla podemos ver que para la categoría 1, cuáles son las características que encontró. Por ejemplo, la categoría 1 en la columna Unit Price, que sería el precio unitario, tiene un valor que está por debajo de los 137. Digamos que aquí agrupó todas las filas que cumplen estos criterios. En este caso, esa categoría 1 cumple tener un precio por debajo del 137, tener un total por la fila, en este caso sería unidades por el precio, menor que 10.010. El order quantity, que sería la cantidad ordenada, está entre 7 y 12. Y también el orden quantity está entre 12 y 16. Esta es una como subcategoría, es decir, están aquí en la categoría 1 y hay dos subcategorías extra. O sea, order quantity, aparte de estar en categoría 1, tiene una subcategoría en donde hay entre 7 y 12 una serie de datos. Por acá podemos ver que es alrededor del 10 o 20%. Y hay además otra serie de datos que está igual, pero que tienen entre 12 y 16 la cantidad ordenada. Pero estos parámetros de arriba sí se mantienen. Entonces digamos que estas dos forman junto con esta otras dos subcategorías. Al final podemos acá también observar las características de las otras categorías. Por ejemplo, en la categoría 2, el order quantity es menor que 3, el total de la línea es menor que 10.010, pero el precio unitario tiene una variación diferente. Por ejemplo, acá el precio unitario está distribuido en dos grandes grupos, que serían otras dos subcategorías de esta. Una que está entre 137 y 556, que sería un rango, y el segundo subgrupo sería los que están entre 556 hasta 738 en el precio. Y así podemos ver, por ejemplo, la categoría 3, qué características tiene. En este caso, por ejemplo, línea total, que es el total vendido en esa fila, está entre 1010 y 4494. Tenemos que el precio unitario, aquí hay tres subgrupos. Uno que está clasificado como alto, que va de 738 a 1393. Está en otro donde está clasificado como muy alto, que es arriba del 1393. Y hay otro rango que está clasificado como medio, que va de 556 a 738. Aquí podemos ver todas las características de todos los grupos que se detectaron. Por ejemplo, la categoría 6, que es una de las que tiene menor cantidad de filas, tenemos como característica que el precio unitario está entre el 137 y el 556 y que la cantidad ordenada está entre 3 y 7. También hay otra característica que agrupa estos datos, que es el line total, que está entre abajo de 1010. Además de estos datos que son los detalles de las categorías, digamos, cuáles son sus características, también tenemos un gráfico en el cual podemos nosotros analizar y observar cómo está la tendencia dentro de la tabla. Por ejemplo, acá tenemos una de las dimensiones mostrada en el gráfico. Esto lo podemos cambiar porque esta es una tabla dinámica. Entonces, aquí tenemos categorías distribuidas, los valores en las columnas tienen la categoría y en el vertical tenemos la cantidad de filas que hay. Entonces podemos ver la distribución que tienen. Por último, podemos apreciar que en la tabla original se agregó una nueva fila en la que tenemos las categorías.
En este caso las categorías aún no son muy significativas porque están todavía con los nombres temporales. Eso lo podemos cambiar en la hoja al editar los nombres de las categorías. Por ejemplo, a esta categoría, cuando vemos sus características, podríamos nombrarla como ventas de bajo costo, por decir algo. Entonces esta categoría ya significa algo para nosotros y acá en la hoja original donde están los datos ya se actualizó el nombre de la categoría. Lo mismo sucede con las demás, ¿va? Podemos renombrarlas según sus características para que su nombre ya tenga algún significado. Este video fue realizado como parte del curso Seminario de Investigación 2 y el objetivo central era conocer la forma en la que se utiliza la herramienta de detección de categorías, que es parte del plugin de análisis de datos o Data Mining de SQL Server 2008 para Office 2007.